semanasantaenlinea.com, difundiendo nuestras tradiciones a los 5 continentes. Buenas noches a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que tienen a bien sintonizarnos a través de www.semanasantaenlinea.com y pues nuestras redes sociales, Facebook Semana Santa en Línea y Twitter @SemanaSantaEn. Estamos en estas últimas horas del 5 de agosto del año 2014 a 297 años de distancia de aquel día en que se dio la consagración de Jesús Nazareno de la Merced. Y precisamente eso nos convoca en esta noche. Tenemos con nosotros al licenciado Walter Gutiérrez, que va a estar platicando con nosotros esta noche en relación pues a Jesús Nazareno de la Merced. Licenciado, tenga usted buena noche. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches, Gabriel. Buenas noches a todo el equipo de Semana Santa en Línea. Un honor para mí estar con ustedes esta noche platicando sobre uno de los acontecimientos más importantes que registra la historia de nuestra religiosidad y de nuestra cultura, como lo es la consagración de la imagen de Jesús Nazareno y los milagros aquella mañana del 5 de agosto de 1717. Y precisamente, licenciado, vamos a estar platicando al respecto. Quisiera que nos comentara, pues en base a sus conocimientos, que pudiéramos rememorar lo que fue aquel 5 de agosto, como bien lo dijo usted, de 1717, cómo se daba toda esta celebración que pues nuestra historia registra y qué significaba este acontecimiento para toda aquella sociedad colonial. Bueno, pues podríamos comenzar quizás con hacer un pequeño intento, por decirlo, porque es un poco complejo, pero tratar de ubicarnos en Santiago de los Caballeros de Guatemala en aquel año de 1717. Estamos hablando de la segunda década del siglo XVIII, una década que es muy rica en cuanto a las expresiones culturales que se dan ya profundamente arraigadas dentro de un movimiento que podemos identificar como barroco, y eso es bien importante, porque el barroco es una manifestación que envuelve totalmente a la sociedad guatemalteca y americana de ese momento y que le confiere un espíritu místico y un espíritu religioso muy profundo. Entonces, es la segunda década, Guatemala está floreciendo arquitectónicamente, artísticamente, diríamos que de alguna manera políticamente también, ¿verdad? Y en medio de ese apogeo que hay de la cultura y del arte en Guatemala, pues resulta ser que llega al poder del obispado guatemalteco, el primer guatemalteco en llegar justamente a esa posición, que es don Juan Bautista Álvarez de Toledo. Él es del orden de San Francisco y él va a ser el primero, insisto, el primer guatemalteco en alcanzar la silla episcopal de este país. Ha sido nombrado obispo de Chiapas y luego nombrado obispo de Guatemala. Entonces, él justamente está al frente de la iglesia y está rodeado precisamente de una sociedad pujante, una sociedad muy animada, una sociedad que está embuida también en su espiritualidad y en su cultura, que ya se va formando como criolla, y encuentran en una expresión religiosa un motivo muy importante para poder unirse, y va a ser la consagración de Jesús de la Merced. Ahora bien, desde el punto de vista religioso estamos ante algo novedoso, porque no se producen prácticamente otras consagraciones, durante toda la época de la colonia. De hecho, tenemos conocimiento de que no hay consagraciones en América. Estamos ante un hecho inédito y va a ser Guatemala justamente quien va a iniciar este proceso de tradiciones que prácticamente va a sobrevivir solo en nuestro país, ¿verdad? Y tiene un significado muy interesante. Entendemos por consagración el hecho de separar a una persona, a un objeto de culto o a una construcción, destinarla única y exclusivamente para el culto divino, superior a la bendición que ya se pudo haber realizado. Y entonces Jesús Nazareno de la Merced va a ser depositario de ese acto que en primera instancia es inédito y que en segundo lugar va a significar una cuestión espiritual muy fuerte para los habitantes de Santiago, pero al mismo tiempo una cuestión social de mucha importancia también para el grupo que los rodea.
Bien, vamos a tener también la oportunidad de compartir micrófonos con nuestro buen amigo Gabriel Varela y con nuestro amigo Sergio Ocegueda, a quienes pues vamos a dejar también el espacio de poder compartir e interactuar con el licenciado, que tiene a bien poder compartirnos realmente y que podamos nosotros ampliar nuestro conocimiento y por ende nuestra devoción al patrón jurado, a Jesús Nazareno de la Merced. Gabriel, buenas noches. Buenas noches, Carlitos. Buenas noches a todos los amigos que están en sintonía en estos momentos de Semana Santa en línea. Pues ya ante las cámaras han podido observar que han desfilado distintas imágenes sobre Jesús Nazareno de la Merced. Para nosotros siempre es un honor tenerte con nosotros en el proyecto, en todo el grupo de trabajo que aquí lo ves. Walter, realmente bienvenido nuevamente. Y pues un tema que estamos tan enriquecedor que estamos tocando esta noche para nosotros, que realmente pues aquí vemos muchos devotos de Jesús de la Merced y seguramente en casa habrán miles y miles de devotos que siempre tienen pues día con día un recuerdo de Jesús de la Merced. Ya entrando en el tema que están tocando con el tema de la consagración, ¿quién es Jesús de la Merced para la sociedad guatemalteca desde esa época que estábamos hablando cuando inicia su culto hasta nuestros días? Bueno, vamos a irnos un poquito para atrás entonces, antes de que aparezca la la segunda imagen de Jesús Nazareno, que es la que nosotros tenemos actualmente, porque no es la original de la cofradía. Eso es un punto bien interesante. La cofradía de Jesús Nazareno de la Merced fue fundada en el templo de Nuestra Señora de las Mercedes, de la Orden Redentora de Cautivos, en Santiago, Guatemala, en el año de 1582. Eso le confiere un estatus de antigüedad muy fuerte, ¿verdad? Nuestros registros alcanzan a ver que pues la primera cofradía es la de Nuestra Señora de Concepción, 1527, luego por ahí va la Veracruz en la década de los 30, luego va la cofradía del Rosario en 1559, por ahí aparece la cofradía de la Soledad de Santo Domingo, y luego entra la de Jesús Nazareno de la Merced, y a finales del siglo XVI ya está claramente definida la de Jesús de Candelaria. Ahora, esa antigüedad de la cofradía de Jesús de la Merced no significa, primero, que haya habido una imagen. En primera instancia, las cofradías no se reúnen para hacer culto a una imagen, sino para hacer un respaldo. Estamos hablando de una diferencia un poco notable, ¿verdad? 45 más 16, estamos hablando como de... alguien más rápido que yo para las matemáticas me dirá cuánto es. ¿Cuánto es 50? 40, sí, los 45 más los 16 años, ¿verdad? La diferencia, 61 años, ¿verdad? Estamos mal en matemática, pero bueno, los agarré en Cuba para la suma, creo yo. Esos 61 años de diferencia son los que nos están permitiendo reconstruir la historia de 1655, ¿verdad? Porque el libro de inventarios tiene una anotación al margen. El libro perdón, lo confundo, es el libro de aumentos, no es el de inventarios. Dice que el Santo Cristo costó 65 pesos, dice, en el año de 1655. Y a la par, el mayordomo Colomo anota, esta es la actual imagen que veneramos de Jesús, ¿verdad? Entonces, ese dato que es tan preciso, pero que no es del mismo tiempo, ¿verdad? Eso es bien importante. No estamos hablando de un dato justamente de 1655, sino de 1716, el que nos permite referirnos de la hechura de Jesús Nazareno. Y entonces vamos a ver cómo extraordinariamente, y aquí viene otra operación aritmética, de 1655 a 1717, ¿verdad? En ese lapso de tiempo estaríamos 62, ahora son 62 años, estaríamos hablando de que la actual imagen de Jesús Nazareno de las Mercedes se posicionó de tal forma dentro de uno de los grupos que habitan la ciudad de Santiago, a tal grado de proponérsele al obispo que sea una imagen consagrada. Le están proponiendo que haga algo que no se ha hecho, ¿verdad? Es una cosa bien interesante. Y también van a invertir, dice las narraciones, en algo verdaderamente inolvidable para la ciudad de Santiago de Guatemala. Fíjense que hay un dato bien interesante. La consagración nos la narran 3 distintos autores. El primero es justamente el mayordomo Juan Antonio Colomo. Él es el que hace la narración. Ya más adelante mencionaré un poquito más quién es este señor, porque verdaderamente él tenía muy presente el hecho de tener que registrar, ¿verdad?, los datos históricos. El segundo
es bien interesante porque aparece en la Recordación Florida, que la hizo don Antonio de Fuentes y Guzmán, pero don Antonio de Fuentes y Guzmán se muere en 1699 y su obra es un poco anterior, y sin embargo aparece la narración de la consagración. Entonces sabemos perfectamente y lo deducimos que esa narración no estaba en el original de la Recordación Florida. Alguien la agregó, pero no sabemos quién, ¿verdad? Es muy probable que la haya hecho don Domingo Juarros, que es nuestro cronista de la última fase de la época de la colonia, ¿verdad? Y que también lo narra en su compendio de la historia de la ciudad de Guatemala. Entonces tenemos tres fuentes para que nos narren justamente el hecho de la recordación florida, perdón, de la consagración de Jesús. Y aparte de eso, pues tenemos en el archivo mercedario el testimonio del gran discurso, que es una joya del barroco guatemalteco, que se realizó un día después de la consagración. Sí, un tremendo aporte que nos acabas de compartir esta noche que estamos transmitiendo a través de Semana Santa en línea. También pues, se incorpora con nosotros nuestro amigo y compañero Sergio Segueda, que también tendrá muchas inquietudes a tu persona, Walter, así que bienvenido, Sergio. Esta es tu casa y como siempre, pues sabes que aquí están las puertas abiertas siempre para vos. Muchísimas gracias, Gabriel, y muy buenas noches a todos. Y sí, pues siguiendo un poco pues con esta plática interesante acerca de Jesús de la Merced, llama la atención, lo he escuchado y qué mejor Saúl Terno lo pueda confirmar. ¿Es Jesús de la Merced la única imagen de la que se tiene tanto registro en el cual se puede establecer pues tanto su origen como fue la consagración y poder recordar? ¿Es la única imagen que tiene este registro tangible? Pues por un lado es una ventaja que así sea, y por el otro lado es triste que así sea, porque no podemos reconstruir la historia de otras de nuestras imágenes emblemáticas de la Semana Santa. Es verdaderamente difícil. Quizás el único es Jesús Nazareno de la Parroquia, que cuenta con una serie de documentos bastante concretos de su historia, pero efectivamente es Jesús de la Merced quien tiene la mayor cantidad de datos. Más que Jesús, la cofradía, ¿verdad? Pero eso tiene una explicación muy concreta. Estamos hablando de una cofradía de criollos, una cofradía de herederos de los conquistadores, ¿verdad? Eso a ellos les otorga una gran ventaja, ¿verdad? Ellos sí saben escribir, ¿verdad? Sí saben leer, tienen el acceso, por ejemplo, a los colegios de las órdenes. Otra cosa muy importante, una buena parte de los mayordomos de la cofradía durante el siglo XVIII son regidores del ayuntamiento. Eso quiere decir que tienen todos los medios para poder registrar sus actividades. Y entonces eso hace que los libros de la cofradía que se han conservado en el convento, que se conservaron en la Orden de la Merced, que ahora están en el Templo de Capuchinas, pues de alguna manera nos lleguen a nosotros y nos permitan reconstruir muchísimo de esas actividades. Por ejemplo, las tres descripciones que acabo de mencionar, quizás la de Juarros es la menos prolija, es la que menos datos tiene, pero la de Colomo es extraordinariamente detallada. Nos permite conocer detalles que parecieran una crónica periodística del siglo XXI. Y usted ha tocado puntos bastante relevantes. Me llama mucho la atención pues el tema de cómo está registrado dentro de los anales de la historia, no solo mercedaria, sino guatemalteca, pues incluso el precio al cual fue el costo de la burilación de Jesús. Históricamente conocemos, pero sería interesante que pudiéramos profundizar un poquito más en el tema del escultor, del buril, del cual sale la imagen de Jesús de la Merced, porque pues es de reconocimiento no solo en el ámbito nacional sino internacional, pues las obras que este escultor tenía. Claro, bueno, aquí vamos a hacer nuevamente hincapié en ese sentido de una superioridad de los componentes de la cofradía. O sea, Mateo de Zúñiga es un artista de primer orden. Entonces, una cofradía como la de Jesús Nazareno de la Merced se iba a poder pagar que Mateo de Zúñiga le hiciera la imagen titular de su cofradía. ¿Quién es Mateo de Zúñiga? Bueno, Mateo de Zúñiga es uno de los artistas más prolijos en la ciudad de Santiago de Guatemala. Conocemos de él por sus testamentos, por su testamento, perdón, y porque en el libro de registro de la inauguración de la catedral
hay mención de que él está trabajando muchas de las obras que existen o que se tuvieron dentro de la Catedral de Santiago de los Caballeros. Entonces, eso lo hace justamente importante, ¿verdad? Es un artista que trabaja en la catedral y es un artista que va a poder hacer la imagen titular de Jesús Nazareno de la Merced. Y salta la duda, por ejemplo, si él es tan famoso, ¿por qué solo conocemos a Jesús Nazareno de la Merced? Sería una buena pregunta, ¿verdad? Pero sí tenemos indicio de algunas otras. En este momento se me ocurre mencionarles el misterio que preside la iglesia de Belén, acá en la 13 calle y 10ª avenida, si no estoy mal, esquina, ¿verdad? Entonces ahí pueden ustedes pasar a verlo, y efectivamente en San José se descubren algunos rasgos de Jesús Nazareno de la Merced. Entonces ahí está el trabajo de Mateo de Zúñiga. Ahora, Mateo de Zúñiga no era un escultor que encarnara, entonces por eso es que tenemos un maestro encarnador, ¿verdad? Un maestro encarnador que también es de primer orden, y es que la distribución del trabajo artístico en la época de la colonia obliga a que no toda la obra de arte saliera del mismo taller terminada, ¿verdad? Mateo de Zúñiga talla, y el maestro Joseph de la Cerda encarna, ¿verdad? Y luego pues se coloca en la iglesia para la veneración, pero con ese diríamos que consabido privilegio de la cofradía. Se pudo pagar un artista de primer orden, un encarnador de primer orden, que tienen obras reconocidas en la historia del arte guatemalteco. En base a tu experiencia, Walter, ya entrándonos en esa mañana que ya nos relatabas del 5 de agosto del año 2717, ¿cómo estaba la sociedad guatemalteca en ese momento y cuál fue la importancia de este acto sacramental que se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Caballeros de Guatemala? Bueno, como repito, es Juan Manuel Colomo quien nos da mucha riqueza, ¿verdad? Perdón que te interrumpa, en base a tu experiencia, ¿crees que es el relato que más se apega a lo que en realidad sucedió? Me parece que es el más vivido, ¿verdad? Porque Juan Manuel Colomo era el mayordomo en ese momento. Entonces, claro, él tiene mucho interés en dejar la constancia, ¿verdad? Porque él está haciendo de alguna forma propaganda a su labor. Pero en base, por ejemplo, a lo que nos cuenta Geisha en el siglo XVII, diríamos que lo que nos están contando en el siglo XVIII tiene mucho de verídico, aunque de pronto nos parezca fantástico. Por ejemplo, él menciona que habían 200 picheles de plata en los aparadores del altar mayor. Podríamos ubicarnos un momentito en el presbiterio de la Merced de la antigua Guatemala y tratar de imaginar dónde estaban los 200 picheles de plata en el altar. Y claramente dice, no era plateado, son de plata, dice él, no estamos, o sea, quiere recalcar eso, quiere decir que había una inversión muy fuerte. Claro que la plata pudiera haber sido del tesoro de la Merced y estar ahí ese día. Y luego menciona, por ejemplo, el hecho de que el arzobispo asiste a no es el arzobispo, es el obispo de Guatemala, el que asiste a la consagración y se va a revestir de pontifical con todas las galas posibles de ese momento, que fueron efectivamente muy fastuosas. ¿Para qué? Para que toda la iglesia que dice que estaba abarrotada pudiera presenciar el acto, ¿verdad? Y menciona otra cosa muy interesante. Llegan las órdenes religiosas en pleno y los dominicos presiden el acto. Ellos van a ser los padrinos de la consagración, algo que ya no se usa. Si ustedes tienen en mente ahora, pues por lo menos de la consagración del Señor sepultado al Calvario en 1989, a la última que vimos, quizás la de la Dolorosa de San José en este año, pues eso ya no se utiliza, ¿verdad? Prácticamente no se utiliza. Es un ritual totalmente diferente, aunque sí hace hincapié. Colomo dice que es según un ritual de una Virgen de Sevilla. Él no menciona que sea la Virgen de los Reyes, él dice que es la Virgen de los Remedios. Y la Recordación Florida dice que es la Virgen de los Reyes de Sevilla. Entonces hay como una pequeña contradicción. Están tomando de base o están haciendo hincapié en que la consagración va a tener el mismo ritual que la que tuvo la Virgen cualquiera de las dos que estoy hablando, la de los Remedios a los Reyes, en Sevilla. Y eso es para subirle ese nivel, ¿verdad? Ese nivel de protagonismo. Dice claramente, ¿verdad? Ese día no hay misa, o sea, el ritual cambia mucho, porque nosotros hoy acostumbramos que hay una misa, ¿verdad? Quizás para la de Jesús de los Milagros es un caso excepcional donde no hubo, ¿verdad? Porque hubo una liturgia de la palabra en el Parque Central y no hubo Eucaristía. En todas las demás ha habido Eucaristía. En la época de la que estamos hablando no hay Eucaristía. Lo que se hace nada más es la ceremonia de consagración. Se hace una procesión de ofrendas, dice, y luego el obispo recibe los óleos, que se los presenta a la Orden de Santo Domingo, y sube a ungir a Jesús en
frente, manos y pies, ¿verdad? Eso sí lo hacemos tal cual actualmente. Al día siguiente fue la ceremonia, la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? No fue ese día, y ahí es donde está el sermón de consagración. Y otra cosa muy importante es el relato de la celebración. Dice que duró una semana, ¿verdad? Y que esa misma tarde hubo un desfile de carrozas alegóricas, ¿verdad?, por toda la ciudad, y que al momento de la consagración hubo salvas de artillería, ¿verdad? Eso quiere decir que era una ceremonia completamente orquestada de la ciudad, de la audiencia o del capitán general y del obispado de Guatemala. Y el pueblo participó, pues diríamos que como espectador de la ceremonia. Me llama la atención, y eso estaba buscando hace un momento, solo para corregirme, 65 pesos es el costo de la imagen según lo descrito, ¿así es? Sí, así es. Bueno, hemos buscado en este momento y hemos encontrado que a razón de quetzales en la moneda actual, por cada quetzal se tenían que dar 60 pesos. Es decir, que Jesús de la Merced pudo haber costado en tiempos actuales un quetzal con 10 centavos, básicamente. Bueno, mire, las conversiones de las monedas coloniales son terriblemente complejas. Son terriblemente complejas porque el hecho de que, no, por ejemplo, Guatemala no tenga una casa de la moneda y que dependa de la plata que le manda a México o de la plata que sube del Perú, hacía que los valores fluctuaran demasiado, ¿verdad? Había una demanda muy fuerte en Guatemala de circulante y una oferta muy baja. Entonces, cuando nos topamos con hacer cálculos de moneda colonial, nos resulta un poco complejo. De hecho, por ejemplo, le voy a mencionar algo. Tomás Geisha en el siglo pasado, o sea, un siglo antes de la consagración, en 1626, dice que el convento de Santo Domingo, que las riquezas de Santo Domingo bien podrían sacar 500,000 ducados. Pero estamos hablando de una cifra astronómica, ¿verdad? Pero que en el siglo XVIII 500,000 ducados ya no era mayor cosa, ¿verdad? Entonces es lo que nos pasa ahora, ¿verdad? Si en los 80 nosotros le echábamos 10 quetzales de gasolina al carro, nos alcanzaba para una buena cantidad de kilómetros. Hoy 10 quetzales no nos sirve pero ni para llegar a una esquina. Entonces, esos 65 pesos que costó Jesús de la Merced resulta ser es una cuestión muy compleja de convertir actualmente. Claro. Estamos hablando de una situación en la actualidad con esta moneda. Aparte de esto, haciendo pues igualmente la acotación, encontramos también una riqueza especial no solo en el costo o incluso en la misma historia de Jesús, sino en sus detalles, la corona, la cruz. Podemos hablar un poco acerca de esto, porque si bien es cierto, o es mi percepción, siempre miramos a Jesús de la Merced con la misma cruz, que no sé, y nos puede ampliar que si es la misma cruz con la que fue hecho, con la que originalmente se entrega. Bueno, con la que fue hecho no. Con la que fue hecho no es la misma cruz, aunque hay algunos investigadores que creen que sí, pero investigaciones más serias nos dicen que la cruz es de 1704. Sí es la que tenía puesta el día de la consagración, ¿verdad? Y lo interesante, no tengo el dato exacto, pero sabemos quién la hizo y cuánto costó también, y por ahí podríamos hacer una referencia del precio de la plata que se invirtió para hacer la cruz con respecto al precio de la imagen, porque ahí sí hay mucha cercanía. Ahora estamos hablando de 1655 a 1704. Entonces, también están los registros de la hechura de las coronas de espinas, ¿no? Que es una cuestión muy interesante, porque las coronas de espinas de Jesús Nazareno han, diríamos que, prontamente variado, ¿verdad? Se le entrega con una y rápidamente se le mandan a hacer en plata. Y esto es bien interesante, fíjese la diferencia. La podríamos analizar, por ejemplo, con las imágenes españolas. Tienen en mente quizás a Jesús Nazareno del Gran Poder. No utiliza una cruz, una corona de metal, utiliza una corona que simula algo natural, ¿verdad? Los guatemaltecos dispusimos que Jesús llevara una cruz de plata, ¿verdad? Una corona de espinas mucho más fina, más elaborada. ¿Y por qué? ¿Cuál es el sentido de eso? Es exaltar ese dolor, ¿verdad? Es sublimizar esa pasión de Cristo, porque ese también es el sentido de tener una cruz que no es una cruz rústica, ¿verdad? Es una cruz de plata, ¿verdad? Esmaltada. Y otra cosa muy interesante que me parece importante remarcar acá sería la ropa, porque para nadie es un secreto que normalmente manejamos el hecho de que Jesús tiene todavía la túnica de consagración, ¿verdad? Que la vimos la última vez, me parece en el 2007, si no estoy mal, por las calles. Una cuestión
terriblemente difícil de poder aseverar, ¿no? Porque ustedes saben que en Guatemala, si algo es degradable, es la tela, ¿no? O sea, es muy difícil poder guardar terciopelos o cuestiones por el estilo. Sin embargo, en la Merced sí tenemos textiles del siglo XVIII. Sí tenemos textiles del siglo XVIII. Yo no me atrevería a aseverar o a negar si esa es la original de la consagración, pero cuando menos el estilo, la técnica, el color y al parecer también la procedencia de la tela pudiera ser del siglo XVIII, ¿no? ¿Cuáles son esas características que tiene la técnica de consagración? Primero, el corte, ¿verdad? Yo no sé si ustedes tendrán en mente, me imagino que sí, porque son muy son devotos de nuestra Semana Santa y Jesús de la Merced, pero la túnica que llevaba este año Jesús Nazareno era muy corta, se levantaba mucho al frente. Esa es una característica de la ropa del siglo XVIII, ¿verdad? El poder dejar libre el paso de Jesús, a un grado de que mucha gente dice, no hombre, si se le ve el alba, no es que se le vea el alba, lo que pasa es por error, sino intencionalmente para que el paso de Jesús quede descubierto y quede libre. Y la otra es el tipo de pliegue que se le puede formar en toda la cintura y que en la cauda no se arrastra, ¿verdad? Eso tampoco eso es más bien dicho moderno. Entonces la túnica del siglo XVIII presenta esos detalles. Y otra cosa muy interesante, y especialmente de la que nosotros conocemos como túnica de consagración, son los cierres, ¿verdad? Actualmente nosotros podemos distinguir si una túnica ha sido recortada y trasladada o si es nueva, porque tienen cierres, ¿verdad? Tienen zíperes en la espalda. Esa túnica se amarra, ¿verdad? Es Sobresale de todo en la altura del hombro, ¿verdad? Exactamente, por Los aquí hombros. se nota, ¿verdad? Porque a Jesús se le viste, pero se le va asegurando la ropa conforme se va vistiendo. Ese es un detalle muy particular de una prenda del siglo XVIII. Luego está la tela, ¿verdad? Si nosotros somos observadores, incluso cuesta, bueno, aquí lo estamos viendo en el video, ¿verdad? La procesión de 1992, cuando también la utilizó y fue una cosa impresionante, porque tenía mucho tiempo de no llevarlo, miento, lo había usado en el 97, si no estoy mal, 87 la había utilizado antes, y luego la utilizó en el 92, pero es difícil poder distinguir si la tela es bordada o es brocada, ¿verdad? Que son cosas muy diferentes. El bordado es una técnica que todavía en ese momento no había sido industrializado tan fácil como el brocado. El brocado ya se estaba haciendo a máquina y se podía traer de Flandes o de Francia, ¿verdad? Entonces aún todavía hay discrepancias, ¿verdad? Hay expertos que consideran que es un bordado y hay otros que consideran que es un brocado, ¿verdad? De cualquier forma, esa tela es particularmente especial del siglo XVIII, ¿verdad? Y bueno, prosiguiendo en este viaje histórico que estamos haciendo en relación a Jesús Nazareno de la Merced, pues hay detalles que sin duda alguna son el reflejo de lo que usted bien decía, de lo que representaba en su momento Jesús Nazareno de la Merced para la sociedad colonial, para los criollos, para el Estado, en fin, era una imagen en torno a la cual se rodeaba toda una sociedad, al punto que en su momento, ya en 1700, va a ser declarado el patrón jurado de la ciudad de Guatemala. ¿Podríamos hablar y profundizar un poquito en este tema? Claro, como no. Acá tenemos que volver a mencionar a los cofrades que estuve mencionando hace un momento, a partir de Juan Antonio Colón. ¿Por qué a partir de él? Porque es una dinastía la que va a empezar a formarse de mayordomos que van a retener el mando de la cofradía durante todo el resto del siglo XVIII. Y esos cofrades van a estar profundamente ligados a el ayuntamiento de la ciudad de Santiago de Guatemala, ¿verdad? Entonces, como tales, lo que van a tratar es de hacer prevalecer a su imagen, a su cofradía, frente al resto de cofradías. Acuérdense que existen, diríamos que por niveles sociales y por niveles étnicos, cofradías de mulatos, de indígenas, de criollos, de algunas que agrupan, por ejemplo, a más españoles, como fue la de Santo Domingo, ¿verdad? Y entonces eso va a hacer diríamos de alguna manera, que traten de competir entre ellas. Y uno de los principales logros va a ser que al ser estos cofrades miembros del ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, que logren que el ayuntamiento
reconozca a Jesús Nazareno como uno de sus principales patronos. Ahora, también tenemos que tener una cosita como clara. Teníamos muchos patrones. O sea, no pensemos de que es una cuestión extremadamente privilegiada, ¿verdad? Ya era patrona, la Inmaculada Concepción siempre ha sido patrona de la ciudad, ¿verdad? San Sebastián era patrón contra los temblores, ¿verdad? La Virgen del Socorro también era patrona, ¿verdad? Y cuando había un evento, un cataclismo, ¿verdad? Pues salían todos a recorrer las calles, y en ese momento, en 1721, pues el ayuntamiento dice, no, hay que integrar a Jesús Nazareno. De hecho, cuando fue la consagración fue 5 de agosto. En 1717 ustedes recordarán que hubo unos terremotos muy fuertes, los terremotos de San Miguel, el 29 de septiembre de 1717, y ahí salió la Virgen del Rosario de Santo Domingo, Nuestra Señora de los Pobres de San Francisco, la Virgen del Socorro, y ahí también salió Jesús Nazareno de las Mercedes, y también salió San Sebastián para tratar de aplacar la ira de ellos. Creían que era del volcán de fuego, ¿verdad? No le adjudicaban a una falla el hecho de que la alta sismicidad de Guatemala, y entonces dicen, no, Jesús de la Merced también puede y debe interceder por nosotros ante eso, y entonces en 1721, en febrero, no estoy mal, es el 28 de febrero, lo juran patrón. Y entonces, ¿qué es eso de la jura de patrón? ¿Verdad? ¿Y por qué le decimos patrón jurado? Porque va el ayuntamiento en pleno a la capilla de Jesús Nazareno y sobre el libro de los evangelios jura que él es su patrón y le dice cosas muy lindas, porque o sea, la retórica del siglo XVIII es muy rica y aunque nos sea un poco cargada, es muy rica, porque él dice, tenemos quien dé la cara por nosotros cuando tengamos alguna aflicción, ¿verdad? A él, a Jesús Nazareno, la merced. Ya en la consagración habíamos leído un discurso sumamente cargado y sumamente lleno de figuras literarias, pero en el discurso de la jura, pues también existe esa riqueza propia del barroco, ¿verdad? Donde le dicen, bueno, nosotros podemos, dichosa nuestra ciudad, dice que tenemos un patrón que dé la cara por nosotros, alguien que nos defienda contra los cataclismos, ¿verdad? Que ese es el especial patronazgo de Jesús Nazareno. Interesante charla que estamos teniendo a través de Semana Santa en línea con nuestro invitado, el licenciado Walter Gutiérrez, y en estos momentos también se va a unir con nosotros a la transmisión nuestro director general William Cameros, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Así que William, buenas noches y bienvenido a esta transmisión de Semana Santa en línea.com. Gracias, Gabriel. Gracias también a todo el panel que está en este conversatorio, de todo el equipo que está detrás de cámaras. Quiero agradecer muy especialmente a Ana Sofía Quintana, quien nos ha abierto las puertas de su hogar para hacer este lindísimo programa en honor al 297 aniversario de Jesús Nazareno de la Merced, transmitiendo pues en vivo y en directo. Justamente le vamos a pedir ahí a nuestros productores que pongan las tomas de Jesús Nazareno, porque Walter, cuando bien te referías, pues estamos viendo en las imágenes de Semana Santa en Línea TV, pues una procesión verdaderamente histórica cuando se celebraron los 275 años de consagración. Y veíamos ahí parte de los detalles, de los datos de esa túnica que ya se mencionaba, pues que nos comentabas, ¿verdad? Que no se sabía si exactamente había sido esa, pero pues la tradición oral nos evoca que es pues una de las más antiguas que tiene. La cruz, pues que veíamos su joyería, toda su parafernalia, ¿verdad? Que hace una imagen pues muy, muy única. También dentro de estas tomas que estamos viendo, pues veíamos ese paso tan tradicional al mediodía, ¿verdad? En Santa Iglesia Catedral Metropolitana salía en las tomas el recordado Monseñor Próspero Penado del Barrio, en fin, tantos recuerdos. Pero nuevamente vemos estas tomas, esta toma abierta desde Catedral Metropolitana, vemos la cantidad de gente que reúne pues Jesús Nazareno de la Merced. Jesús Nazareno pues es totalmente pues una leyenda acá también en Guatemala, dentro de la devoción popular, dentro del clamor, y no obstante, al verlo ese año, en el 92, como aparentemente se creía que fue consagrado. Posteriormente lo volvimos a ver, como bien decías, en el 2007 con esa túnica. Serían las dos últimas oportunidades en que tuvimos a bien ver pues con ese atuendo tan lindo. Una de las cosas que quería compartir antes de dejarles la palabra nuevamente, compañeros, es que pues esas túnicas, y quizá nos puedes explicar mejor, pues tienen una talla perfecta.
Aparte de la talla perfecta, creo yo que casi nadie sabe cómo funciona, pero son por partes o por piezas, como se les llama. O sea, no son como las túnicas que eventualmente nosotros estamos acostumbrados a ver. Esto quiere decir, exacto, de una pieza, ¿verdad, Gabriel? Sino que esto quiere decir que por un lado están las mangas, ¿verdad? Y que esas tienen que ser cosidas a mano al estar puesta o al tenerla ya puesta Jesús, para que de esta forma pues se luzca tan regio y elegante. En fin, son tantas cosas, Walter, pero volviendo a eso a esos datos que mencionabas de la consagración, pues sabemos que fue toda una semana prácticamente de fiesta, y por allá pues quiero mandar un saludo muy especial a nuestro director espiritual, el padre William Castañeda, porque nos decía, ¿por qué no lo hicieron en el día de la transfiguración si solo estuvieron a un día de eso? Entonces, creo que la pregunta es la siguiente, Walter. ¿Cómo se escoge la fecha? ¿O por qué 5 de agosto? Es, creo yo, que algo bien interesante porque pues en los libros o dentro de esto, agosto no es una fecha que nosotros relacionemos quizá con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, pues fuera de la Cuaresma y la Semana Mayor. Entonces, creo que sería importante tal vez tener algunos apuntes y también mencionar que una de las preguntas que nos hacían era de la equivalencia de esos 60 y tantos pesos, ¿verdad? Al equivalente de hoy. Muchas veces nosotros no contemplamos ni apreciamos que estas obras de arte pues tienen un incalculable valor de carácter monetario. Y si, por supuesto, nosotros quisiéramos monetizar el precio de Jesús de la Merced a lo que costaría, seguramente pues no sería nada barato, sin saber ni qué tendría que hacer la iglesia para poder hacer una colecta o no sé, reunir fondos para una obra de esas. Entonces, ¿qué es importante todo esto, Walter? Porque en el contexto, tiempo y espacio que estamos haciendo en esta regresión al momento del 5 de agosto de 1717, pues estamos hablando también de otra Guatemala muy distinta a la que tenemos. ¿Cuántos habitantes, por ejemplo? El entorno económico, el entorno social, el entorno político. Hay tantas cosas que mencionar, Walter. Pero bueno, muchas gracias y seguimos con tu explicación. Bueno, con lo de la fecha, me parece interesante efectivamente que no se haya escogido una época cuaresmal, por ejemplo, ¿verdad? Y que es una actividad, insisto, inédita. El discurso de consagración no fue el 5 de agosto, fue el 6 de agosto, justamente el día de la transfiguración. Y en él se hace énfasis justamente en eso, en cómo dice Cristo en el monte Tabor se ha manifestado a sus discípulos con gloria y cómo Jesús Nazareno, su imagen en la Merced, se manifiesta con gloria en ese día adentro de su templo, en esa ciudad. Eso me parece que es una perfecta coincidencia o un perfecto uso de la fecha dentro de la celebración. Pudo tener una intencionalidad, efectivamente, el hecho de que el discurso sea el 6. Pero otra cosa bien interesante, y lo menciona también el discurso, es que el 5 es Nuestra Señora de las Nieves, que es la dedicación de Santa María la Mayor. Y entonces el orador dice, así como ella dio una señal en el monte en Roma el 5 de agosto, así hoy nuestro Señor nos da una señal al ser consagrada su milagrosa imagen el 5 de agosto. ¿Verdad? Entonces están jalando las dos fechas, ¿verdad? Dos fechas que son muy importantes. Quizás Nuestra Señora de las Nieves para nosotros hoy ya no nos diga nada, ¿verdad? Pero todavía Roma en el calendario sí menciona la dedicación de Santa María la Mayor porque es una de las basílicas más antiguas y más importantes de la tradición católica y en ese momento sí es muy importante. Todavía tenemos una Nuestra Señora de las Nieves nosotros acá en Guatemala, que está en la catedral, en la capilla de la Virgen del Socorro. Lo que pasa es que casi nadie la conoce, ¿verdad? Y es una imagen de culto muy importante en el siglo XVIII. Entonces están coincidiendo dos fechas dentro de ese programa. Este de Nuestra Señora de las Nieves con la señal que dice dar y el de la transfiguración que es exaltar la figura de Cristo como él se exalta en el monte Tabor. Y bueno, pues con lo de la equivalencia de la plata, pues insisto mucho, ¿verdad? Dependerá, habría que hacer un análisis muy fuerte acerca de cómo está la demanda de la plata en ese momento en Guatemala, ¿verdad? Para prorratear datos incluso de inflaciones, de costos y de cuántos podría costar, por ejemplo, el altar, la cruz, ¿verdad? Que fue hecho en otra temporalidad. Sí, datos enriquecedores, definitivamente, Walter. Pues volviendo siempre a la historia en ese momento del siglo XVIII que hemos compartido ya con los amigos que están en estos momentos en sintonía,
nos trasladamos, vienen los terremotos del año 73 y viene ese efecto en el cual Jesús de la Merced se vuelve ese ícono para el traslado de la ciudad. ¿Cómo podemos trasladar a los amigos que están en sintonía ese momento importante para la historia guatemalteca en sí y para la feligresía que se traslada de Santiago de los Caballeros de Guatemala para la Nueva Guatemala de la Asunción? Bueno, pues esto es un factor doblemente interesante, porque aparte de la importancia religiosa que tiene Jesús para sus fieles, para sus seguidores, el capitán general don Martín de Mayorga, que no tenía mucho tiempo de estar en Guatemala, porque a don Martín de Mayorga le pasa una cosa interesante. Él viene unos mesecitos antes del terremoto, y él, cuando va bajando la cuesta de las Cañas para llegar a Santiago de Guatemala, le agarra un terremoto y queda espantado de Guatemala. Él prácticamente en Santiago vivió 2 meses y de ahí se vino corriendo acá, pero él en ese poquito tiempo comprendió que trayendo a Jesús Nazareno en la Merced iba a lograr quebrar la resistencia que había entre la población para que se vinieran a la Nueva Guatemala. Y es que era una cosa terrible. Nunca nos vamos a poder ubicar perfectamente en lo difícil y en lo oneroso que fue trasladar una ciudad entera de un lugar donde tenía tenía 230 años de estar, donde había agua, donde había abastos, donde había maíz, donde había frío, donde había de todo, que es la antigua Guatemala, a un lugar donde no había nada, ¿no? Donde no había drenaje, donde no había agua potable, donde no había abastos suficientes, donde no habían pueblos que trabajaran para eso. Entonces, traerse a Jesús de la Merced significa quebrar esa resistencia, porque ya se había venido la Virgen del Rosario, por ejemplo, ¿verdad? Que era una de las más importantes de la ciudad de Guatemala. Pero es importante es en cuanto a devotos, en cuanto al movimiento que hay alrededor, y también tenemos narraciones muy muy precisas de cómo es ese traslado, ¿verdad? Que es una cosa, diríamos que incluso tal vez hasta cuando uno no quisiera poner sentimiento en leerlo, cuando uno siente está llorando de leerlo, porque uno se puede meter puede meter en el relato, cuando dice que había gente adentro, que se coló adentro de la iglesia, porque Jesús estuvo descubierto todo el día 5 de julio, el 4 y el 5, antes de que saliera, porque no era común que las imágenes estuvieran expuestas. Eso es algo que cambió muchísimo con el tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos la idea de que vamos a la Merced y ahí está Jesús, ¿verdad? Pero en ese tiempo no. Usted llegaba a la iglesia y lo que había era un velo que tapaba a Jesús en su retablo, que por cierto, y esto es antes de que se me olvide, Jesús de la Merced tiene también un retablo hecho por uno de los mejores retablistas de Santiago. El mismo que hizo el retablo mayor de la catedral hace el retablo de Jesús de la Merced en 1798, que es Francisco de Galvez. Ya tenemos otro hilo, ¿verdad? Teníamos al mejor escultor, tenemos también al mejor retablista haciendo el retablo. Pues entonces, insisto, ¿verdad? Había gente que se coló para después de que cerraron la iglesia, se queda dentro de la iglesia para poder ver a Jesús bajar y meterlo en el cajón, ¿verdad? Meterlo en el cajón, y dice que la caravana se iba desplazando y la gente se iba juntando y se iba juntando, empiezan a rezar el rosario en el camino, y al llegar al guarda de las ánimas, dice, de ver a tanta gente, paran la caja, terminan el rosario y le cantan un alabado, y ahí dice que ni los padres se pudieron contener y todos se bañaron en lágrimas. Y Jesús empieza a desplazarse hacia arriba de la cuesta de lo que conocemos como Cuesta de las Cañas, y en San Lucas dice que lo recibe una multitud y tienen que entrar, destapar la caja y poner a Jesús en un trono, dice, para veneración. Y lo mismo le pasa en Misco, y sale gente de la Nueva Guatemala Asunción que ya estaba desesperada que por qué Jesús no llegaba, y entonces salen a recibirlo hasta el pueblo de Misco. Entonces es una actividad que verdaderamente marca la memoria colectiva, tanto de los que todavía estaban en Santiago como de los que ya están en la Nueva Guatemala de la Asunción. Licenciado, justamente al ver este arraigo devocional que tiene el pueblo de Guatemala hacia la imagen, nos encontramos con las rogativas, justamente muchos de los porqués del por qué se nombra patrón jurado a Jesús de la Merced. ¿Se tiene idea de cuántas rogativas y para qué se hicieron en su momento las procesiones de rogativas con Jesús de la Merced? Claro. En primera instancia, pues él es patrón jurado contra las calamidades, ¿verdad? Y el título es un poquito más largo, dice terremotos, pestes y calamidades, así creo que es el título. Entonces, justamente en la época de la colonia, en Guatemala especialmente, se recurre mucho a esta actividad piadosa, ¿verdad? De clamar por el cese de alguna actividad. Ya lo mencioné que en el mismo 1717, antes de que fuera patrón,
él ya había salido en la rogativa por los terremotos de San Miguel, volvió a salir por los terremotos de Santa Marta, y en el siglo XIX salió por una plaga de chapulín y también por una peste de ganado, ¿no? Entonces ahí podemos ver que no ha sido solo una, diríamos que una devoción que recurre solo a un efecto, ¿verdad? Sino que el ayuntamiento tenía tal devoción de poderlo, diríamos, no es la palabra a utilizar, pero podríamos decir rogar en otras actividades que no fueran simplemente los temblores. Entonces ahí tenemos casos variados. En el 2001 se hace una rogativa nuevamente acá en la ciudad capital. Esta rogativa, porque... Bueno, esta es justamente por el cambio de siglo y cambio de milenio, porque hay un registro de 1801 y hay uno de 1901, y entonces se quiere replicar en el 2001, ¿verdad?, para continuar con esa tradición. Aparte es la primera del milenio y es la primera del siglo, ¿verdad?, la que corta. Y es una rogativa de acción de gracias, diríamos, más que todo. En 1976 también no se nos puede olvidar, ¿verdad? Jesús recorre las calles aledañas a la Merced después del terremoto de San Gilberto. Y pues lo hemos leído en los libritos de don Carlos Díaz del Sí, ¿verdad?, que la gente regaba las calles cuando no había agua en nuestra ciudad, no había agua potable, la gente regaba, ¿verdad? Recordemos que el agua siempre es un elemento de ofrenda muy importante. Si de alguna manera nos podemos explicar por qué la gente a veces no hace alfombra, pero riega, ¿verdad? Es por eso, porque el agua justamente está actuando de dos formas. Es una ofrenda porque es algo valioso, y segundo, es un purificador, ¿verdad? Entonces la gente lo hacía durante esa procesión de rogativa. Esa es muy importante porque está muy presente todavía en la memoria de algunos de los que pues todavía de alguna manera comparten con nosotros la historia, ¿verdad? Y en base a eso y a todo el camino que ya hemos recorrido y pues que ya nos va trayendo al siglo XX, hay una serie de anécdotas, de historias y milagros, podemos decirlo ya dentro de la fe religiosa, que se le adjudican a Jesús. Pero quisiera hablar de un dato curioso y muy cercano, me parece, en la memoria, como bien lo decía usted, los guatemaltecos, y era ese anuncio profético de 1975, en función, y va muy de la mano en función a lo que usted comentaba. Estáis preparados. Es algo que queda pues profundamente ligado a todo este acontecimiento de los terremotos de San Gilberto. Y en esta línea, ya para ir pues acercándonos dentro de la historia, algunas anécdotas de este tipo que se puedan referir a Jesús de la Merced. Claro, yo creo que si alguien tiene, y eso se lo da justamente ese arraigo social, cultural, religioso, histórico dentro de la ciudad de Guatemala, tiene muchas cosas que decir. La verdad es la imagen de Jesús Nazareno. ¿Cuántas veces no hemos oído que Jesús suda el Viernes Santo cuando pasa frente a la Merced? Y de hecho los ajustes en el itinerario son: a las 12 tiene que estar en la catedral. O sea, no lo podemos hacer ni para atrás ni para adelante, no, tiene que estar al mediodía, porque a esa hora es cuando las abuelitas decían que sudaba Jesús de la Merced frente a la catedral. Es una leyenda muy piadosa, ¿verdad? Y en ese sentido, perdón que le interrumpa, licenciado, pero no sé si ustedes se han percatado, pero es singular, y yo incluso lo he referido con otras personas que me acompañan, amigos, mi propio hijo y todo, pero ustedes se han percatado del cambio instantáneo del clima después de que Jesús pasa. O sea, hay un calor abrasador hasta que Jesús llega a la catedral. Es impresionante al momento que las andas son levantadas a las notas de la granadera de catedral, y ya se asoma hacia la sexta calle y séptima avenida en la esquina del Palacio Nacional, y el clima ha cambiado totalmente. Hago la mención porque es algo que a mí me pasa y puedo verificar año con año, al punto de que llegamos a veces al umbral de la puerta, pues ya con nubarrones e incluso a veces hasta lloviendo. Sí. Situaciones pues que son parte de estas anécdotas. Sí, son parte de esta devoción que se tiene, ¿verdad? Porque el día por decirlo así, el día se presta, ¿no? El día se presta, y ya sea que nosotros lo creamos o así es, pero
sí se produce ese cambio. Luego hay una que es muy importante, yo creo que es la que le da base a esa identidad que se genera alrededor de él, el mero Jesús, ¿no? El mero Jesús, o sea, lo vimos mucho, ¿verdad? Incluso ahorita que estaba próximo el día, yo veía muchos estados de Facebook donde decía, es el mero Jesús, y solo le ponen así, ni siquiera le ponen el Nazareno de la Merced, el mero Jesús. ¿De dónde viene esa leyenda del mero Jesús? Don Celso Lara nos cuenta una anécdota preciosa, ¿verdad? Una historia preciosa de la monja que algunos la sitúan en Europa, otros dicen que es en América, otros dicen que es una monja de carmelita de aquí de Santa Teresa, la que tiene la revelación. Lo que a mí más me asombra de esa leyenda es que el 6 de agosto, en el discurso de 1717, dice el orador, como bien sabemos desde tiempo inmemorial, que este es el Jesús que más se ha parecido al que ahora anda glorioso en los cielos, dice. Estamos hablando de 1717 y el orador ya dice que es de tiempo inmemorial la leyenda. Entonces estamos ante un hecho verdaderamente impactante en cuanto a la transmisión que se da de generación en generación. No voy a referirme a si lo creemos o no lo creemos. Ya en ese momento dicen desde tiempo inmemorial. Y si Jesús tenía 65 años de realizado, ¿desde cuándo se ha mantenido vigente esa tradición, esa referencia, ¿verdad? Que es muy interesante, porque si usted lo quiere poner en duda, pues podríamos decir, no, pero Jesús de los Milagros es más Medio Oriente que Jesús de la Merced, ¿verdad? Pero no olvidemos nunca la posición que tiene Jesús Nazareno dentro de la sociedad, dentro de la copa y la cruz, ¿verdad? Que son inconfundibles, y eso es porque es el mero Jesús, ¿verdad? Algo, y no sé, si me corrige, pero muchas veces he escuchado, agregando a lo del momento cuando Jesús Nazareno de la Merced pasa frente a Catedral y suda, que el sudor es sinónimo, o por lo menos va acompañado de un presagio, que eso sucede. No sé si esto es así, si esto es de esta manera o se liga mucho a eso. Bueno, sí, de hecho, hay cuestiones muy interesantes acerca de los presagios. Esto del sudor, lo que pasa es que cuenta la leyenda de que siempre se produce, pero lo de los presagios me parece que son cosas un poquito más puntuales, y justamente me llamó la atención verlo este domingo que lo acabamos de ver en la velación, ¿verdad? Solo entré y vi que llevaba la túnica de las palomas, y dije, lleva la túnica de las palomas. Bueno, pero no es Viernes Santo, dije, entonces tal vez no es nada, pero la túnica del cordero también, ¿verdad? Pero la de las palomas es más específica, porque el día que se estrena se incendia donde estuvo expuesta. A la siguiente vez se le baja la mano y se muere el obispo auxiliar, porque la mano se baja enfrente de la casa, ¿verdad? Y luego en el 98 un cortocircuito justamente en la esquina de su decorador, ¿verdad? Y lleva la misma túnica, entonces dicen, pues sí, podría ser. Entonces justamente hay alrededor de él muchas cosas. Ese adorno que usted mencionó, el de ¿estáis preparados?, es justamente una de esas premoniciones interesantes, ¿verdad? Ya Jesús en 1954, antesito de la revolución, llevaba un ancla en medio de un mar turbulento, y ya lo habían tomado justamente como algo similar, ¿verdad? Es algo que se da particularmente en las andas, en las andas y en las cuestiones que rodean a Jesús Nazareno, en este caso una túnica. Y visto desde el punto de vista antropológico, sociológico, es interesante ver cómo Jesús Nazareno interactúa con la sociedad guatemalteca en este sentido, porque no solo se le liga al hecho de las rogativas como tal, sino también lo podemos ligar en estos actos que nos podemos llamar dentro de la fe proféticos, es decir, existe podríamos llamar que puede ver el hecho de prestar más atención a lo que sucede alrededor de Jesús de la Merced, y probablemente encontraremos algún tipo de respuesta dentro de lo que pueda suceder dentro de la sociedad. Vamos al tema del dinamismo, de la dinámica que se crea alrededor de la imagen en función a lo que sucede socialmente. Claro, y usted muy bien lo ha dicho, ¿verdad? Lo podemos ver desde el punto de vista antropológico, como lo podemos entender desde el punto de vista de la fe. Y no es que no pase con otros, lo que pasa es que con Jesús de la Merced ha pasado 300 y pico de años, ¿verdad? Entonces, obviamente se han ido acumulando muchísimas más cosas alrededor de él, y la otra razón es que se documentaron, ¿verdad? Se quedaron muy cerca de la memoria de todos gracias a esa documentación. Y solamente me hace falta mencionar que es con 19.
Ya habían pasado 100 y tantos años de la consagración de que es patrón jurado, pero aún sigue presente y vivo. ¿Y qué va a pasar? Va a mandar con Jesús de la Merced como coronel a su ejército a la guerra de los filibusteros en Nicaragua, donde la participación de las fuerzas de Guatemala es decisiva para el triunfo. Entonces es un triunfo de Jesús de la Merced. Esa revolución, Exactamente, esa invasión norteamericana en Nicaragua es un triunfo de Jesús de la Merced, si lo queremos ver de esa manera. Uno de los tantos personajes que han estado alrededor de Jesús de la Merced, definitivamente don Rafael Carrera, presidente de la República de Guatemala, y el cual ya nos apuntaste. Estamos en la recta final de este programa especial dedicado a los 297 años de consagración de Jesús Nazareno de la Merced. Quisiéramos que cerraras con broche de oro el programa número 1, porque te cuento que ya nos autorizó la producción que va a haber el programa número 2. Así que algo que quisieras compartir para finalizar esto de la transmisión que estamos haciendo con mucho cariño para todos el auditorio que está aún en sintonía de Semana Santa en línea. Bueno, pues quizás lo más importante sería pensar en Jesús Nazareno de la Merced como un signo vivo, fíjense que es como contradictorio, porque estoy hablando de una escultura, pero es un signo vivo de muchas cosas para los guatemaltecos, de su fe, de su devoción, de su cultura y de su historia, ¿verdad? Y eso lo hace grande, lo hace especial y lo hace único y diferente. No voy a decir que ante las demás otras imágenes, porque todas tienen su riqueza, pero para nosotros, los capitalinos, es una imagen que le da sentido a nuestra historia particular. Bien, Walter, agradecemos realmente tu participación en este coloquio pues, dedicado con mucho cariño, con mucho amor a Jesús Nazareno de la Merced, el cual pues es ícono fundamental en la feligresía católica, también para todas las tradiciones de nuestra querida Guatemala, las cuales pues año con año siguen creciendo en número de devotos. Y pues vamos a tener una segunda parte, ya que lo están pidiendo también a través de las redes sociales de Semana Santa en línea. Vamos a agradecer a este grupo de trabajo que hizo posible esta transmisión, también a nuestro grupo de invitados que esta noche nos acompañó, Silvana Recinos, que encabezó en la parte técnica este programa, Sergio Segueda, Carlos Bianchi, Gabriel Varela en la locución, José Sazo, licenciado Walter Gutiérrez, nuestro invitado de lujo, Héctor Castillo, Cristian Ortiz, Álvaro Estrada, Michelle Montenegro, Jenny Conde, Luz Álvarez, Pamela Irungaray, William Cameros, nuestro director general, Sofía Quintana, Silvia Gordillo, Irene Gordillo, Andrés Figueroa Gordillo, y en especial a la familia Quintana, pues que nos abrió las puertas de su casa para poder permitir esta transmisión, este programa especial que ya pues ustedes compartieron con nosotros en estos momentos, estos minutos. Así que Carlos, te dejo con la despedida final de este programa, invitando para el programa número 2 también, que ahora los anunciaremos con debido tiempo para que estén también pendientes de ese programa. Perdón, antes de que se despidan, pues darle la bienvenida a este TAF de Historia del Arte al licenciado Walter Gutiérrez. En nombre de todo el proyecto Walter, te queremos agradecer, de verdad que un gran cúmulo de conocimientos. Nos quedó pequeñísimo la hora, y también a nuestra productora que se está estrenando, a Ana Sol, que pues bienvenida también a este proyecto. Este es tu primer programa, esperamos que tengamos muchos. Quiero contarles que la producción estuvo bajo a cargo de Ana Sol y de Gabriel Varela, de lo que hoy hemos realizado. Así que también, Ana Sol, darte a ti la bienvenida pues a esta familia de Semana Santa en línea, y pues seguramente pues tú nos estarás diciendo cuál no va a ser la parte 2, donde aprovecharemos también al licenciado Walter Gutiérrez. Y Walter, pues también bienvenido a nuestro staff de Historia del Arte. Ya anteriormente habíamos trabajado otros proyectos con tu persona, pero nunca te habíamos dado la bienvenida ya oficial a esta serie de transmisiones. Ojalá que también sean muchas, ¿verdad? Tus conocimientos son muy amplios, y definitivamente conocimientos en el área de historia especializada, ¿verdad? Porque hoy hemos tenido de verdad toda una charla magistral de tanto tema. Así que pues en nombre de todo el proyecto, de nuestros directores, el padre William Castañeda, el doctor Fernando Jesús y todo el equipo de los que no han podido estar, Walter, pues agradecerte y sentirte también en tu casa. Y nuevamente yo quiero agradecer a Ana Sofía Quintana por abrirnos las puertas, por tu cariño incondicional con el proyecto, Sofía. Así que mil gracias, y también por estarse desvelando a esta hora con todos nuestros televidentes, y también pues a todo el grupo de chicas que nos está apoyando en redes sociales, que ahí las veo a las tres con sus teléfonos, y esto solo es el principio. Así que seguramente vendrán nuevos retos y nuevas pruebas. Así que los dejo para que terminen el programa, y también que se despida
con nuestro amigo invitado, el licenciado Walter Gutiérrez. Bien, pues solo agradecer a toda nuestra audiencia por estar con nosotros en esta noche memorable realmente de los 297 años de consagración de, como bien lo dijimos, el patrón jurado de la ciudad, el mero Jesús de la Merced. Y bueno, nuevamente extender nuestro agradecimiento al licenciado Gutiérrez. De mi parte yo creo que sacó 100 lic. Así que bueno, invitarlo. 110 dice aquí toda la producción, así que está usted más que aprobado y pues obviamente invitado a que pues sigamos. Yo creo que lo hablábamos antes del programa y es lindo poder uno tener un conocimiento de nuestra fe, de nuestra devoción, de nuestra tradición y sobre todo de nuestra historia. Los micrófonos son suyos, licenciado, para que pueda... Bueno, muchísimas gracias, Carlos, Sergio, Gabriel, Willy y todo el equipo. Gracias de veras por la invitación y para mí es un gusto. Y pues, gracias nuevamente por la invitación.